Vamos. Claro. Bien. Bueno, les damos las buenas tardes a todos, a todas. Un poco la idea de hoy es retomar lo que se había trabajado, entiendo que desde 2019 hasta hoy, retomar un poco el FODA, aprovechar que tuvimos la visita reciente de Jessica, entonces, ¿no? Poder actualizar eso para que la mesa empiece a producir. Ya venimos charlando un poco en los puntos de confluencia que tienen desde las distintas posturas, así que yo les voy a compartir ahora el FODA cómo quedó, y para que podamos empezar a hacer algo con esto. ¿Sí? Bien. Bien. Vamos a ir por acá. Si les parece, o díganme ustedes cómo quieren hacer, mi idea era hacer un repaso de lo que se había dejado, y en base a eso ver qué cosas ir modificando, charlando, y qué cosas ir agregando. ¿Sí? Bueno, vamos a ir Perfecto. por el lado de las fortalezas, entonces. En las fortalezas, ustedes habían dejado expresado esto. Que hay una dirección especializada en CABA, que es la dirección de políticas. Sí, Muy breve, me gustaría recordar en términos más metodológicos qué es el FODA en realidad. dale, Es una matriz, es un análisis muy breve, a nivel sobre todo organizacional, donde en fortalezas y debilidades se ven los puntos negativos y positivos internos de una organización, y en oportunidades y amenazas los externos, es decir, los que no están dentro de la misma organización. Y tomamos como unidad de análisis a la misma ciudad de Buenos Aires, en la cual nosotros estamos. Creo que era fundamental poder pensar eso. Gracias. Perfecto, gracias Ramiro por el aporte. Bien, entonces, como fortaleza teníamos que existe una dirección especializada en CABA, que es la Dirección de Políticas Sociales en Adicciones. Esto continúa de la misma manera. Después tenemos, Cedronar tiene sus sedes más importantes de derivación y atención en CABA. Las organizaciones de la sociedad civil trabajan en la temática. Hay sedes de centros de formación en la temática de consumos problemáticos y adicciones. Los medios de comunicación están disponibles para transmitir en cuanto a prevención. Herramientas nuevas a partir de la digitalización, sobre todo en el último año y medio. Tenemos la sede central de la Mesa Nacional de Adicciones en CABA, recursos humanos formados en CABA con experiencia, la creación de casas de medio camino, quienes también pudieron participar de la reunión donde estuvo el subsecretario, el doctor Batistela, saben también que se están generando nuevos espacios, eso también es algo que me parece importante. Los vínculos entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan desde el COPE. El acuerdo en el abordaje preventivo por parte de las organizaciones de la sociedad civil, que esto es algo que se viene manteniendo en las últimas reuniones también. Eso es lo que tenemos en este momento como fortalezas, ¿sí? Vamos a ir a las oportunidades. Tenemos la creación de una coordinación integral, la revisión normativa en el marco del plan integral, de eso un poco nos habló Jessica también. La preocupación por el consumo en la sociedad se la reconoce como algo malo. El capital social de las organizaciones de la sociedad civil, la territorialización de la atención, antropología urbana y trabajo social, la ley para la realización del plan integral. Perdón, una cosa. Acá habíamos hablado de, cuando se hablaba de antropología urbana y trabajo social, incluir a la sociología. Bueno, Lo que habíamos hablado con Silvina Lupo. lo podemos agregar ahora mismo, así nos queda. ¿No habíamos dicho todo completo? Biosocial, no me acuerdo cómo bien era la frase. Espiritual. Biopsicosocial y espiritual. No, pero creo que Aníbal, discúlpame, creo que Aníbal apunta mucho más a nivel disciplinario que a niveles de esferas. No sé, Aníbal, si no vas a esa Sí, línea, ¿no?
Concretamente era hecho porque habíamos destacado el trabajo que se está haciendo en territorio también desde el punto de vista psicológico para abordar lo que decía Betty, que es la problemática psico-biosocial y o espiritual. ¿Sí? Lo social, digamos, es como es la relación, lo espiritual no desde lo religioso, sino entre lo que se pone en el medio, ¿no? Que tendría que ver con los valores, con los principios adoptados por la cultura. Bueno. Perfecto. Bien, teníamos entonces también la ley para la realización del plan integral, la visibilización de consumos problemáticos por la pandemia, los marcos legales que tienden a promover derechos y se alejan del abordaje represor, las políticas públicas basadas en evidencia, y la integración de saberes y referentes sociales y territoriales, que también es algo que se ha venido charlando en las últimas mesas. En cuanto a debilidades, teníamos algo que también apareció, que creo que se le hizo el señalamiento a Jessica sobre la disolución del Observatorio de Drogas de la ciudad, la falta de abordaje de la temática en contextos de encierro, falta de articulación entre áreas para los programas integrales y con las organizaciones de la sociedad civil, la falta de reforzamiento en cuanto a la formación académica en adicciones para todos los que abordan la temática desde algún ámbito, la falta de conectividad para aprovechar la digitalización para el abordaje de consumos problemáticos, falta de datos cuantitativos y cualitativos, falta de capacitación de la fuerza de seguridad para el abordaje, falta de campañas masivas en CABA para la prevención y rehabilitación, la inadecuada información sobre el abordaje de la temática, la falta de continuidad de los lineamientos de políticas públicas, faltan opciones por falta de datos, desequilibrio de recursos, hay menos para la prevención, hay políticas públicas pero ineficaces e ineficientes, ausencia de programa guía en prevención como eje, un plan de largo plazo con seguimiento y evaluación, la superposición normativa y la falta de perspectiva de género y diversidades en el abordaje del consumo problemático. Aquí en debilidades habíamos, perdón, ¿sí? Sí, sí. En debilidades habíamos puesto la contradicción desde el campo legislativo, que tenemos leyes vigentes que se contraponen. Por ejemplo, la ley que salió en el año 89, donde determina que es un delito incluso hasta el prestar la casa para que se consuma. Y después están, simultáneo a eso, las leyes que salieron en el año 95, la ley que salió en el año 1995, que hace referencia a las toxicomanías que van junto con el HIV, y se consideran a las toxicomanías una enfermedad. Y no estaba incluido el alcohol. En el año 97 salió la ley que considera que el alcoholismo también es enfermedad. ¿Sí? Entonces es como que conviven estas leyes y son contrapuestas, incluso en una reunión que se hizo en el Colegio de Abogados de la Capital Federal, un tiempo antes de que empezara el tema de la pandemia, que vino gente de Cedronar también, hemos planteado esta contradicción que había, que dejaba libre juego para el que estuviera barajando la problemática. Uno podía terminar un pibe yendo en cana o yendo a hacer una rehabilitación. Dependía de fiscalía, juzgado, ¿no? Eso sería una debilidad, habría que blanquear el tema de las leyes. Bien, entiendo yo que está en la superposición normativa, por eso lo puse, lo acabo de agregar entre paréntesis. Quisiera hacer una mención muy cortita, perdón. Bueno, hay que entender la construcción de lo jurídico, cómo se hace, cuáles son las bases del derecho, ¿no? En primer lugar, una ley que tiene mayor protección de derechos prima aquellas que son más restrictivas. Eso en primer lugar. Por tanto, la superposición ahí discrepo. No estaría en términos legales. Y en segundo lugar, el fallo Arriola, que justamente a nivel jurisprudencial es clave. El fallo Arriola no penaliza el consumo de drogas. Y el fallo que ya tiene, no sé, como 10 años,
viene a decir que es un acto privado. Por tanto, lo privado, y cito el mismo fallo, dice, eso concierne solamente a la conciencia individual e invoca el juicio de Dios. Entonces es importante que a nivel legal la superposición podría ser un poco compleja en términos del aparataje legal argentino, porque hoy creo que digamos, a nivel de jurisprudencia tendería mucho más a tolerar, por si acaso, el consumo individual. El problema es cuando hay comercialización. Ahí está el tema de esto. Esto lo digo porque el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, tiene una experiencia muy interesante en esto, y aparte también de la maestría que cursé en problemáticas de infancia y juventud en la Facultad de Derecho. Entonces es importante señalar esto, que no nace solamente de una intuición, sino también de lo que, al menos mi formación en temas socio-jurídicos. Gracias. Pero sí, yo entiendo lo que vos decís, pero en la práctica se da que queda medio un terreno nebuloso. Más allá de lo que decís, que estoy de acuerdo desde lo jurídico, pero en la práctica están sucediendo ese tipo de cosas. O sea, no solo una superposición, una contradicción sería. Ahí mientras hablaban de las leyes y todo, me puse a investigar y encontré que está la ley 2318 del año 2007, que habla, la verdad que está interesante, se las compartí en el grupo de WhatsApp, si las pueden ver, que habla sobre la prevención y asistencia del consumo de sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo. En general, la verdad que está muy interesante, si la pueden acceder a leerla, que habla, tiene un poquito, abarca todos estos temas que ustedes están planteando también, que por ahí tendríamos que tener en cuenta que hay una ley en la ciudad. Se las paso como insumo nada más. Sí, sí. Bien. Bueno. Incluso hay una ley del año 2009 que manda a trabajar un programa de prevención, 2009, no me acuerdo el número de ley, que hace referencia a que hay partidas que van exclusivamente para trabajar en el tema en centros educativos, tanto universitarios como colegios. Dime, Diego quiere hablar. Sí, Diego, decinos. Gracias, Ramiro, gracias, Sandra y Jimena. Primero, disculparme que ingresé tarde, los saludo a todos. Y bueno, dado que nos interesa realmente la problemática del adicto, nosotros que trabajamos en recomendaciones y trabajar en nueva ley, tengamos en cuenta algo muy importante, que hoy en día nos encontramos con las mamás y los papás de los chicos que están en adicciones, que es el tema de que el derecho humano más importante es el derecho a la vida. Y tenemos que tener cuidado de no privilegiar el derecho a drogarse sobre el derecho a la vida. Y hay familias que realmente hoy en día están pasando muy malos momentos debido a que se les complica todo lo que es el tratamiento de los chicos. Esto es una realidad que está en el territorio y que lo vivimos a diario, sobre todo en los barrios más vulnerables, ¿no es cierto? Tanto del conurbano como en la zona de villas de acá, de la capital, como en todo el territorio nacional, ¿no? Así que a nosotros nos compete esto, tener en cuenta que esas familias donde el chico ya es un fisura, ¿no? Que realmente está en muy mala situación, el chico obviamente está fuera de sí, su voluntad no es de rehabilitarse y se necesita ayudar a esas familias para privilegiar el derecho a la vida, tanto del adicto como de la familia del adicto, porque roba, lastima, trae sus amigotes al lugar y hacen desastre, ¿no? Lo quería compartir como, entre comillas, ¿no? Un tema para que siempre tener en cuenta, amigos. Sí, yo quisiera también agregar algo a las debilidades, que es que durante mucho tiempo se consideró que no era una enfermedad, incluso las obras sociales, hasta la década del 90, no daban, sí podían hacerlo, algunas si lo quería por las suyas, pero no daban cobertura para estas problemáticas, hasta que no salieron las leyes del 95 y la del 97. Ahora bien, el
El tema es que hay una problemática que también es a considerar, que no solo se enferma el que consume, sino que hay una problemática muy semejante, sin que se consuma, alrededor de la gente que tiene el consumo problemático fuerte, ¿no? O sea, papá, mamá, se calcula que son unas 4 personas, la novia, el novio, el amigo íntimo, la amiga, el ámbito laboral, o sea, no menos de 4 personas que empiezan a tener incluso sintomatología psíquica, física, y no se la considera una enfermedad a la del familiar que está teniendo la problemática de lo que en algunos lugares llaman de coalcoholismo, en otros de coadicción, y que funcionan los grupos, qué sé yo, en el caso de narcóticos anónimos tienen los grupos de familiares, en el caso de alcohólicos anónimos tienen los grupos de familiares que son los de Al-Anon, familiares, amigos, allegados. Eso sería una debilidad, entiendo, en no considerar esta problemática con el rango de gravedad que tiene el coadicto. Bien, ahí lo agregué, no sé si te parece, Aníbal, como falta de reconocimiento de adicciones como enfermedad. Me parece que puede venir por ahí. A mí me gustaría, hablando de ciencias sociales, ¿no? También, además de enfermedad, porque a veces nos conlleva al concepto médico hegemónico, ¿no? Enfermo, medicina, listo. No, y acá hay una problemática que es de orden económico, político, cultural, ideológico, y hasta espiritual. Yo lo sumaría como enfermedad y problemática psicosocial, porque creo que eso le abre mucho más, sobre todo, a ámbitos que no son clínicos, como puede ser la psicología, el trabajo social, la medicina, la psiquiatría, la toxicología, ámbitos como la sociología, las dimensiones espirituales que algunos de nuestros compañeros y compañeras pertenecen, creo que abre puertas más que reducirlo al ámbito netamente médico, y reproducimos esta lógica psiquiatrizante que niega la complejidad de lo que es la salud mental, lo que la ley plantea hoy, y las investigaciones internacionales, esto no es solamente un tema local, y también la dimensión de derechos, ¿no? Creo que poder unir a una persona que consume algún tipo de drogas, unirla directamente a la delincuencia y a la pobreza, me parece un poco estigmatizante. Creo que también eso lo podría sumar, no sé, lo coloco como idea, los consumos están en todas las clases sociales, los consumos problemáticos hablo, ¿no? No los consumos reflejos. Están en todas las clases sociales, y a veces los medios de comunicación hegemónica homologan consumo problemático a pobreza, delincuencia, etc. Y para mí, para muchos, los mayores delincuentes no están en las villas, están en los lugares más exclusivos y dañan a millones de personas, y ahí no se habla de delincuencia, ¿no? O sea, la representación social de la persona que consume, ¿no? Como varón, delincuente, malo, etc. Algunos caen, sí, en la delincuencia, sin duda, eso no se niega, pero a poder ver qué es lo que lleva al cometer delitos. Muchas veces es la falta de oportunidades, la desigualdad social, la falta de educación digna, de atención en salud mental adecuada, porque a veces creo que los dispositivos son muy deficitarios, los profesionales no tienen la capacitación adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo podría sumar como una idea. Y lo último que intervengo es que lo anoté. Yo en lo personal modificaría en lo que es debilidades, cuando se dice preocupación al tercer punto de arriba, en oportunidades, perdón, como algo más que en oportunidades arriba. No sé qué piensan, pero poner algo malo, creo como que el concepto de malo en términos de análisis sociales es muy moralizante. Podría ser como una... ¿Dónde ves lo de malo, Ramiro? ¿En qué Acá. parte? Ah, en Acá en oportunidades. oportunidades, sí. Se le debe tener problemas de conexión, Ramiro. Preocupación por el consumo en la sociedad, se la reconoce. como perjudicial. Como algo perjudicial. Más que malo. La idea de malo nos lleva a la moral y a otras esferas que en el ámbito de lo social no creo que no corresponden. Está muy bueno destacar el tema este de lo social, porque en realidad drogas hubo siempre en la historia de la humanidad, alcohol hubo siempre en la historia de la humanidad, pero la explosión de consumo a nivel incluso global,
como una cosa pandémica, se dio a partir de la segunda mitad del siglo XX. O sea, en sociología lo vemos como en salud, el área de sociología de salud mental social, ¿no? O sea, hubo que ese vacío espiritual, ese vacío empezó a ser reemplazado por consumo. Por eso que también se habla de adicciones, no solo a sustancias que alteran el estado de ánimo, el estado mental, sino comportamientos como la ludopatía, el workaholic, la adicción al trabajo, y bueno, y aparecieron grupos de ayuda mutua en todos los terrenos, incluso en los sexuales, sexoadictos, etc. Bien. Ramiro, porque lo que vos habías dicho sobre los derechos, creo que, si no mal entiendo, está acá en los marcos legales. Sí, ¿Sí? sí. Quiero agregar lo que estabas diciendo, pensar los consumos problemáticos y adicciones. Vos dijiste, con otra mirada que no sea la estigmatizante, que tenga que ver necesariamente con la Claro. clase social baja. Ahí me gustaría que me ayudes a redactarlo. Bueno, en ciencias sociales como que el problema de las adicciones pueden ser vistos de diferentes matrices, ¿no? Como un problema legal, donde la persona que consume es un delincuente, la mirada médica hegemónica como alguien que es un enfermo, o también puede ser como el producto de una sociedad también que lo excluye, ¿no? Porque esta lógica muy propia del neoliberalismo imperante, donde el sujeto es responsable de todo, o el culpable de todo, y se olvidan todos los engranajes sociales que nos atraviesan y nos determinan. Creo que es fundamental poder pensar los determinantes sociales de la salud y los determinantes sociales también de los consumos, o sea, de los consumos en general y de los consumos problemáticos en particular. Entonces, poder pensar los consumos problemáticos de adicciones desde desde diferentes enfoques, donde va desde lo social, lo psicológico y lo biológico, ¿no? O sea, no podemos disgregarlos ni separarlos. Uno condiciona a otro, y sobre todo los que estamos en sociales nos interesa ver todos esos marcos que no son invisibilizados. El chico de la villa que consume Paco, si tuviese una educación digna, sus padres o cuidadores tuviesen trabajo en condiciones dignas de trabajo, tuviese una vivienda, tuviese espacios de recreación, tuviese clubes, ¿no? De cuidado, creo que las posibilidades de consumo problemático bajan dramáticamente. Por eso hay que intervenir factores que son sociales. No solamente culpar a ese pobre chico, que muchas veces es una víctima de un sistema que lo excluye, que poder decir que es malo, que es delincuente, que es esto, sin nunca desconocer que esos delitos existen, pero es poder pensarlos, ¿no? Es la criminalización de la pobreza. En términos sociales, hablamos así, la criminalización de los pobres, comillas, adictos. A mí en lo personal, el concepto de adicto nunca no solamente a mí, sino a muchas fuerzas sociales, también nos suena incluso a estigmatización, el adicto. Como que absolutiza a la persona. Y sí, tiene un problema gravísimo. Por eso estaría el concepto de persona con consumo problemático. Persona con dignidad, cosa que es muy propio también de las concepciones humanísticas y cristianas, ¿no? Es persona ante todo. Persona con consumo problemático. Por decir, el adicto es como totalizar toda su vida. Y está afectado, sí, totalmente, su cuerpo, su mente, su entorno, muy dañado. Pero el término de adicto, muy cuestionable desde una mirada más técnica, ¿no? Porque, no sé, como una persona que es portadora de HIV, por ejemplo, no le podemos decir sidosa. Es grave, es estigmatizante, es falta de respeto. Creo que poder pensar el adicto, dar la vuelta a personas con consumo problemático, humaniza y también nos da oportunidades de poder asistirla. Porque si es el adicto que no tiene salida, toda intervención terapéutica o toda intervención preventiva es teatral. Y no hay la posibilidad de poder pensar si puede haber algún tipo de mejora en su calidad de vida. Si se cura o no es un tema de otro tipo, pero al menos colaborar en que su vida, su salud y sus vínculos laborales, personales, sociales mejoren es algo importante. No sé, me parece que también nos da un poco de luz a los que trabajamos en el tema de los consumos problemáticos, porque sí que es adicto que va a hacerlo para siempre, no sé si hay evidencia científica que lo avale en primer lugar, y en segundo lugar también de una mirada como de esperanza.
Sí, yo quería decir algo, pero creo que Diego estaba antes. Sí, brevemente. Si bien estoy en general en acuerdo con vos, Ramiro, la problemática es biopsicosocial espiritual, pero también los chicos y las chicas que se acercan a nuestros programas, ellos se reconocen adictos. O sea, el tema de estigmatizarlo es de quién lo dice y con qué criterio lo dice, y no todos los chicos que son adictos están en pobreza. Hay muchos chicos ricos que están en adicción y no delinquen todos los adictos, eso sí, pero sí reconozcamos que el mismo adicto dice, yo soy adicto, yo tengo un problema con las drogas o con el alcohol o con X situación. Reconocen que es el primer paso y no se sienten estigmatizados. Lo que no tiene que hacer la sociedad es estigmatizarlo, pero sí tenemos que reconocer el problema y llamar a las cosas sin eufemismo. Lo que es adicción es adicción. Y por otro lado, en una sociedad como la que vivimos, creo que el sociólogo Bauman decía que vivimos en donde los valores son reactivos. Hay uno que el blanco lo llama negro y otro dice, no, no es negro, es blanco. Y otro dice, no, para mí es gris. Entonces creo que nosotros tenemos una responsabilidad como efectores en estos temas de adicciones, en ayudar a la gente trayendo valores que son válidos, son valores absolutos, porque hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. No está mal decir esto es malo, no es estigmatizar, o sea, salir a robar está mal. No es que no lo digo, que estigmatizamos al ladrón. Drogarse está mal, trae malas consecuencias para la persona, para su núcleo familiar, para el coadicto, porque si no es como que está todo bien, ¿no? Un poquito lo que sucede hoy día con la marihuana, no, fumate un porro, total, no pasa nada, no, realmente pasa, realmente trae trastornos físicos, emocionales, mentales. Entonces, desde nuestro ámbito, que tenemos que tener las cosas claras, también sentar que las cosas son claras. Hay cosas que están bien, hay cosas que están mal. Hay que respetar a la persona, pero el problema es una adicción. Es mi humilde punto de vista, si bien en general concuerdo con vos, Ramiro. Gracias, Diego. Aníbal, ¿querías decir algo? Sí, yo quería decir que sí, comparto absolutamente. Históricamente, lo que decía Ramiro, históricamente hubo una lectura desde el punto de vista de la justicia, ¿no? Eh, una, una judicialización de la problemática. Por otro lado, había una desde el punto de vista médico que era la psiquiatrización de la problemática. Bueno, el hecho es que lo que eran campañas de prevención, fundamentalmente, habían dejado de lado la lectura que estamos haciendo nosotros ahora, ¿sí? Que es una problemática que supera la justicia, que supera la psiquiatría, que puede ser distinta de los distintos campos, de los diferentes campos. Por eso que en oportunidades, o sea, lo que hay, o en amenazas, es que los programas o los planes de prevención faltaban de algunos elementos, porque como dijo el padre Pepe, que le costó tener que ir a esconderse a Ñatuyá, en Santiago del Estero, Bergoglio lo tuvo que mandar allá, cuando dijo que parecía que más que prevención hacíamos promoción del consumo, cosa que es absolutamente cierta con algunas de las sustancias. Y hay intereses que son hasta geopolíticos que mueven a eso. Entonces, hoy día la justicia, hay corrientes en la justicia, como es la justicia reparativa, reconstructiva, terapéutica, que hacen referencia, salen del cuadro de víctima-victimario, y cuando tocan el tema de drogas, hacen referencia a que el tranza o el traficante mismo no solo cae en la confrontación con el que la sufre, sino que él también es víctima de una problemática, y también hay un tercer actor que es la sociedad, ¿sí? O sea, el hecho de no poder trabajar bien en los puntos de la prevención hace que esa persona que en la intimidad consume, también consume cuando está manejando un auto, por ejemplo. A tal punto que cuando en un tiempo atrás en la Cava habían querido poner un tipo de testeo parecido a la alcoholemia, pero que trabajaba con los ojos, no era invasivo, trabajaba con... se podía determinar si esa persona había consumido, eso no fue llevado adelante. Y en lo que hace a prevención, mismo del lado de la gente que trabajaba con Bergoglio, se habían marcado como 3 ejes fundamentales
para llevar adelante la cosa, incluso con otros grupos religiosos, ¿no? Que trabajaban desde lo religioso, y también otros que no lo eran, que hablábamos de, como preventivo, la educación, ¿sí? Una educación en la que no solo nos enseñen trigonometría, ¿no? Que antes estaba implícita esa educación en valores, en hechos concretos en el colegio primario, ya había pautas, pero después se fue diluyendo todo eso, y trabajar en educación, trabajar en deporte, la importancia del deporte y la importancia del arte. Bergoglio dice el arte popular. Bueno, podemos incluir el arte pituco también, ¿no? Pero es educación, deportes y arte, como troncos para la prevención, ¿no? Y también para la recuperación. Bien. Más que prevención sería como promoción de vida, ¿no? Sí, eso estaba, yo recién lo leí, no lo estoy pudiendo encontrar en este momento, no sé si... Se va la voz, ¿eh? ¿A mí? ¿Me escuchás? Bueno, no estoy encontrando... Lo que estabas mencionando, Aníbal, lo habían leído... Lo habíamos hablado en la reunión anterior de la FODA, cuando estaba, creo que, Silvina Lupo, que se había puesto. Sí, recién me pareció leerlo, no lo estoy encontrando en este momento, no quiero agregar algo que ya esté, pero bueno. Lo agregamos entonces acá, porque no está, o yo no lo estoy viendo. Entonces agregamos la posibilidad de pensar la prevención en los distintos ámbitos que habías nombrado. Los hilos conductores serían educación, deporte y arte. Ahí está. Y Bien. podríamos agregar lo espiritual, ¿no? Actividades espirituales, etcétera. Ok. ¿Y eso cómo lo podríamos llamar para que no lo confundan con lo religioso y le echen flit? Ahí, Espiritualidad que creo que ¿Valores, educación en valores? sí, ahí podría también se ser. sumó, perdón Diego, disculpa Aníbal, se sumó Carlos Laborato y le está levantando la mano. Estamos trabajando en el FODA, actualizando y revisando algunos temas, Eduardo. Sí, yo quería, en principio pido disculpas por haberme demorado. Entré en algún debate de Diego que estaba ahí comentando. A mí me parece que es importante, por lo que puedo entrever, si todos acordamos a qué llamamos prevención, porque capaz que cuando hablamos de prevención, no todos tenemos como un concepto, una misma como visión a lo que llamamos prevención. Entonces me parece que ya que estamos hablando de prevención, vuelvo a insistir, capaz que llegué tarde y esto ya lo habían hablado y ya lo habían acordado, pero por el nivel de debate, donde Diego lo escuché con ánimo de tener que estar aclarando esta situación, capaz que cuando estamos hablando de prevención, no todos estamos conceptualizando de la misma forma lo que llamamos prevención, ¿no? Entonces, yo no sé si esto es algo, perdón que vaya quizás a un estadio anterior del debate, porque quizás eso nos ayude a nosotros a poder a avanzar en lo que tengamos que avanzar, ¿no? Bien. Si les Tengo parece, una propuesta. algo que también... Sí, Ramiro, decís. Tengo una propuesta. Mi trabajo en Centro de Vida es la prevención y promoción de salud comunitaria. Podríamos hacer, porque la idea de Eduardo me parece fantástica, porque realmente hay muchas ideas muy diferentes sobre lo que es prevenir, ¿no? Desde qué matrices, etcétera. Y me gustaría que quizás el próximo encuentro, porque el tema que trae Eduardo me parece medular para nuestra discusión, el próximo encuentro de mesa hablemos de qué es la prevención. Y la propuesta es que cada una de nuestras organizaciones traiga un concepto y podamos construir un concepto unido, porque creo que hacer la discusión acá
Yo tomo sobre todo lo que habla el Plan Jacob, la ley del Plan Jacob, que dice que es una ley nacional de prevención, que tiene una concepción muy interesante y dice explícitamente consumos problemáticos. Muy interesante. En términos legales habla de consumos problemáticos. Esta no es una idea de algunos grupos, ¿no? Por un lado, y una definición también de Senda, el organismo de adicciones de Chile, donde habla de la promoción de todos los factores de protección y tratar de disminuir los de riesgo en un marco de derechos humanos y de respeto a la perspectiva de género. Podría ser interesante porque estos largos, cómo lo entiende las entidades de iglesia, cómo lo entienden las ciencias sociales, la sociología en particular. Podríamos tener el próximo encuentro como eje hablar, presentar nuestros modelos preventivos, y creo que sería más rico que discutirlo ahora, pero al menos que el tema está en boga, creo que sería interesante, pero para mí es un tema pero de investigación y de análisis muy interesante, y tampoco se puede cerrar en 10 minutos de discusión. Creo que existen algunos puntos en común y otros que podemos discrepar, y lo podemos discutir la próxima vez. Esa es la propuesta que tengo, no sé qué opinan. Está bien lo que plantean. Así como en un momento la mirada era de la justicia o de la medicalizada, cuando se habla de prevención, mucha gente entiende por prevención si es de la oferta, ¿sí? Entonces con la lucha contra el narcotráfico, ¿sí? O de la demanda, también que lo pueden encarar como represión al que la consume. O sea que es un tema interesante, especialmente por lo que decía antes, que en la justicia también está habiendo lecturas diferentes. Incluso Laborato, organizaron ellos una charla muy buena en la que se hablaba de la justicia terapéutica. Y sí, hay nuevas miradas y sería bueno aclarar qué se piensa de la prevención pensada exclusivamente desde las fuerzas de seguridad, ¿no? Que no es lo que estamos refiriendo nosotros. Estamos refiriendo a una instancia promocional de valores, y en la que realmente coincido con Diego también, en el que tenemos que tener la tranquilidad de hablar sin que nadie se ofenda, porque hay como que si se puede entrar en debates donde hasta el reloj descompuesto da la hora exacta 2 veces al día, ¿sí? Entonces... Perdón, quiero hacer ¿perdón? una consulta. Sí, Betty. Justo que nombraste a Laborato, yo en un conversatorio de adicciones excelente que hubo, en donde participó Eduardo, yo le digo, ¿te llaman Carlos o Eduardo? No, Eduardo, gracias, Betty, gracias. Eduardo, siempre. Eduardo me encantó muchísimas cosas, es más, la finalización que fue con la presentación de Cuca, creo, y de quién era coach, en fin. Y hubo lo tengo anotado acá, Guillermo Tamborrell, de México, Sí, de México, que preguntó algo. Lo prohibido, ¿hizo bien o fracasó? La polémica prohibicionista. Signos de pregunta y puntos suspensivos. Después sigue todo eso, pero fue un conversatorio excelente, en donde, bueno, surgieron un montón de ideas y una de esas se habló de la polémica prohibicionista. Y después puso el caso de 1 de cada 5 chicos que mueren a veces por adicción. Yo no sé cómo fue hecho este análisis concreto, pero dice que la mitad de los adolescentes toma alcohol versus acción-reacción, violencia. Estaba muy claro y muy conciso. Y en el final, que cuando hablaron de deportes o de arte que puede ayudar, el caso de Eduardo que presentó era el de Cuca de Neuquén, de extrema vulnerabilidad, con un proyecto de campeonato de fútbol con chicos. No al consumo de drogas. Y Javier González, que consumió y que en ese momento era coach. Realmente fue brillante. Es más, yo lo uso
contando de quién es, no lo robo. No, Pero no, tomé nota Leti, porque me encantó. Fue está- buenísimo. ¿Por qué digo esto? Porque en función de cómo nosotros nos posicionemos en concebir la prevención, es lo que va a marcar la diferencia. Digamos, a ver, la prevención según la Organización Mundial de la Salud, esto lo pueden googlear, digamos, son medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de una enfermedad, sino a reducir los factores de riesgo. A ver, lo voy a decir, a prevenir la aparición de la enfermedad, por un lado, a reducir los factores de riesgos y también a detener los avances o a atenuar la consecuencia de la enfermedad. Entonces ahí uno ya pone en foco lo que se llama la reducción de la aparición de la enfermedad. Entonces hasta resulta paradójico cómo hay algunos autores, hay algunas definiciones por ahí dando vuelta, que no ponen foco en reducir los factores de riesgo, ni ponen focos en la aparición de una enfermedad. Estoy hablando de la Organización Mundial de la Salud. Después cada uno que sea un libre pensador y que pudiera hablar, y si quieren podemos hablar del sexo de los ángeles, pero acá es algo muy concreto. En la prevención, cuando uno hace prevención en el ámbito laboral, ¿qué tiene que hacer? Disminuir los riesgos de accidentes laborales. Cuando uno habla de prevención de adicciones, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar para que los chicos se droguen menos, o por lo menos cómo evitar ese primer acercamiento que hay con la sustancia. Ese básicamente, si nosotros perdemos de foco ese foco, ese objetivo, la verdad que vamos a estar gastando un montón de energía y dando giros al aire, digamos, vamos a estar dando giros sin ningún tipo de sentido. Entonces, es muy importante que nosotros como equipo podamos tener definido este objetivo. Y si no lo tenemos, hay que decirlo. Mira, yo la verdad que no trabajo para que los chicos dejen de drogarse. La verdad que trabajo para otra cosa. Bueno, sería bueno que esto lo podamos blanquear en esta mesa. Y veremos, porque si no estamos perdiendo el tiempo. Tengo un comentario muy breve. El primero es, saco la manito. Yo mi área de prevención no trabajo para que la gente no consuma droga. Yo con Marcela. Marcela Calle, quizá usted la conoce, es psicóloga, es especialista en farmacodependencias y es magíster en salud mental comunitaria en la Universidad Nacional de Lanús. Los que trabajamos desde cierta mirada en prevención no trabajamos contra las drogas. Las drogas, como lo hemos dicho en muchas de las invitaciones y talleres que nosotros damos, no tiene vida. Atacar las drogas no tiene sentido. Las drogas no tienen vida. La guerra contra las drogas nos lleva a la guerra que tiene Estados Unidos. No, Ramiro, no, perdón Pero estamos hablando de quiero la terminar reducción la de la idea. demanda, no estamos hablando de la guerra, Idea. no, porque te estás confundiendo un concepto. Quiero No terminar estamos la hablando idea. de la guerra contra las drogas. Quiero terminar la idea, Eduardo, por favor. ¿Puedo terminar? Yo no te interrumpí Bueno. nunca. Bueno, la guerra contra las drogas es la lucha armada muchas veces. Y Estados Unidos lo hizo con pueblos pobres, como Bolivia o Colombia, y hoy México. Luchar contra las drogas no tiene sentido. La mirada preventiva que nosotros tomamos, diferentes autores y desde una mirada de salud comunitaria, está en primer lugar en fortalecer los factores de protección. Y la protección, lo decía uno de nuestros compañeros recién, está en función del arte, de una sana espiritualidad, de la cultura, de la formación, de un trabajo digno. Cuando esos factores que nosotros tratamos de poder contribuir modestamente, las posibilidades de consumo son menores. Ir a atacar la droga no tiene sentido hoy. Tenemos dos concepciones, y quizás dispares, y está bueno, y me parece sano y democrático discutirla. Una, luchar contra las drogas, o dos, posicionarlo a las personas. Es el modelo humanista, que no se centra en el problema, sino que lo trata de atacar desde otro lugar, promoviendo lo bueno, promoviendo la solidaridad, promoviendo el uso sano del tiempo libre. Creo que hay dos posibilidades. Lo que es la prevención universal, que nosotros decimos, no es primaria, secundaria y terciaria. 20 años, el diccionario de alcohol y drogas de la OMS lo dice explícitamente. Universal, la prevención universal es fortalecer todos los factores de protección, y en ese lugar, que es mucho más sano,
que combatir la droga. Nosotros no combatimos a nadie, tratamos de acompañar de la forma más humana, más profesional y más técnica posible a las personas. Combatir las drogas para nosotros no tiene sentido, en primer lugar. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, Eduardo, te consulto, vos señalabas ciertas organizaciones que están en contra, me gustaría saber cuáles, ¿no? Vos señalaste OMS, creo que es una línea muy interesante. Me gustaría saber qué organizaciones y cuál sería el cuestionamiento al modelo que planteo. Nada más, gracias. En principio está bueno, Ramiro. Quiero, a ver, yo capaz que me expresé mal. Yo en ningún momento hablé de ir en contra de las drogas, hablé del consumo, la aparición de la enfermedad. Digamos, si uno entiende esto como la aparición de la enfermedad, y lo dije como una definición, en ningún momento hablé de guerras contra la droga, porque esto es algo que compete a la fuerza de seguridad. Nosotros acá estamos para trabajar en la prevención. Y lo que transmití fue una definición de la Organización Mundial de la Salud. Estamos hablando de salud. Primer punto, esto lo digo para dejar claro, porque si no, se empasta, y estamos nuevamente en esto. Entonces vamos a ponernos en eje. Estamos hablando de la aparición de un problema de salud, un problema sanitario. Después, la desaparición, la reducción de los factores de riesgo tiene que ver un poco de lo que vos decís, Ramiro, con el tema del trabajo comunitario, cómo generamos factores de protección, cómo podemos construir todo lo que se estuvo hablando acá, de poder apelar a los valores, la prevención en el ámbito escolar, obviamente, pero esto es la experiencia que nos dijo Betty, que yo la traje, hay experiencias muy positivas de prevención y fortalecimiento comunitario, pero con un lema muy claro, de cómo evitamos la aparición del problema. ¿Y cómo se evita la aparición del problema? Trabajando sobre la demanda. Acá digo, reducción de la demanda, que es una mirada que tiende a que las personas, en vez de elegir drogarse, puedan elegir todo esto lo que vos dijiste, Ramiro, que tengan otras áreas de su vida a desarrollar. Entonces, pero esto tiene que estar muy claro, y la estrategia ahí depende si esto se hace explícito, se hace implícito, pero esto tiene que estar claro dentro del objetivo que perseguimos. Después veremos cuál es la mejor estrategia. Si la mejor estrategia esto es hacerlo explícito, es decir, no a las drogas, y todo esto no sé cuál será el éxito o el fracaso, pero sí como equipo saber hacia dónde apuntamos, cuál es nuestro objetivo. Si nuestro objetivo es, digamos, ser afín a una ideología, o trabajar netamente para que las poblaciones vulnerables consuman cada vez menos drogas. Esto me parece que es claro. Esto me parece que es sustancial. Y después, con relación a un montón de colegas, digamos, y esto también tiene que ver con una ética personal, digamos que, a ver, que la academia, hay un montón de personas que son académicos que hablan de drogas y en su vida personal consumen. Verá cada uno cómo se plantea su posición frente a esta problemática. A mí me parece que es lo mismo que una persona que tiene problemas de obesidad y da recetas para hacer régimen o para hacer dieta. A mí me parece que, o que dé charlas sobre obesidad mórbida. Me parece que hay un contrasentido, y vos sabés perfectamente, Ramiro, que en el ámbito académico, que a mí que una persona sea académica realmente no está diciendo nada, tiene que ver cómo uno se define frente a la problemática. Por eso me parece que es tan rica esta mesa, donde de diferentes ámbitos, diferentes miradas, estimo que podemos trabajar para la prevención de las adicciones. Las adicciones en este caso es un problema de salud, y cómo nosotros, de diferentes miradas, trabajamos para que ese problema sanitario se reduzca. Bien. Gracias, Eduardo. Se nos está haciendo larga un poco la reunión. No hemos terminado todavía con las amenazas. A mí me interesaría que las terminemos y que sí pudiésemos... Sí, pero yo quisiera decir Bien, algo. Yo quisiera decir algo, porque realmente coincido. Es cierto lo que se dice de que lo que se insiste resiste, ¿no? Pero hay algo que también para ser santo hay que ser vivo, decía San Agustín. Acá hay un aparato montado muy poderoso que tiene que ver con
el narcotráfico promoviendo determinadas cosas. Es un capital semejante, y algunos dicen que hasta puede llegar a superar, algunos dicen, pero es semejante a lo que es el tráfico de armas. ¿Sí? O sea, hay intereses geopolíticos de control. A mí, yo dije antes que cuando yo era pibe, en la década del 50, estaba el borracho de la cuadra, ¿sí? O algo semejante. Hoy día es como que las alcoholeras, ¿sí? El borracho de la cuadra somos todos, ¿viste? Porque los pibes salen a hacer la previa el viernes, se van de viaje de egresado y algunos vuelven descerebrados. O sea, hay una situación muy, muy grave y no es casual que explotó en la segunda mitad del siglo XX. Y no fue solamente por la aparición del consumismo, ¿no? De consumismo como consumir, ¿no? A pegarse violentamente a algo que puede ser nocivo para uno y que en general no es, como no lo es el comer, como no lo es el beber, ¿no? En 1961, después de que se había quitado la ley seca, que había habido organizaciones muy poderosas en países hegemónicos con el tema de la ley seca, se libera la ley seca, pero la estructura de la prohibición daba beneficios muy poderosos. En 1961 sale la ley de estupefacientes, o el acuerdo de estupefacientes, que son la lista de drogas penadas por la ley. Hasta ese momento, la marihuana había en los campos en Ramos Mejía, se vendía para uso industrial, las semillas para alimento de pajaritos, la cocaína se vendía en las veterinarias para los caballos de carrera. Antes de eso, el laboratorio Merck y el Milí lo usaban también para otras cosas que tenían que ver con anestesia ocular. O sea, en el momento que se ponen en la lista de estupefacientes, que eran sustancias penadas por la ley, empieza a haber otro poderoso negocio que explotó. Entonces creo que tenemos que tener muchísimo cuidado porque, por ejemplo, la marihuana está siendo un problema grave, como lo es el alcohol. El alcohol en sí mismo nos jode, la marihuana en sí misma nos jode, la cocaína en sí misma no. El problema está en la instancia de las personas. Y lo que sí hay, una campaña permanente, desde lo libertario, desde lo evolutivo, desde lo confrontativo, desde la moda, donde tenés revistas como THC, como que tenés con una calidad de papel, de fotografía, que evidentemente hay intereses muy fuertes en que la rueda siga funcionando, en detrimento de nuestras sociedades, porque un pibe que empieza a tomar alcohol o a fumar marihuana antes de desarrollar todo el cerebro, queda como enganchado en determinadas situaciones que no son inocuas. Entonces me parece muy piola que debatamos todo esto, aunque hoy que lo vayamos debatiendo, ¿no? Nada más. Bien, gracias, Aníbal. Bueno, si les Es parece... muy central lo que dijo Aníbal, me parece que es muy, muy rico y eso habla realmente de una desinformación que hay a nivel social y está muy bueno ese aporte. Por eso es importante la investigación científica. Creo que la investigación científica, no solamente la intuición y la emoción, es fundamental. Siempre coloco dos ámbitos. Uno, el Instituto Gino Germani de Sociales de la UBA, y el Observatorio de la Deuda Social Argentina, donde hay muchos sociólogos también. Está el doctor Salvia, que merece todo mi respeto, que tiene un área específica de estudios sobre adicciones y consumos problemáticos en la Pontificia Universidad Católica, que es muy interesante poder plantearlo. Es decir, nuestros planteos deben ser fundados, al menos es lo que yo hago en nombre de la organización en la cual estoy, ¿no? Una mirada profesional, una mirada fundada, una mirada de derechos, una mirada humanizante, y no netamente intuitiva o emocionalista. Nada más. Gracias. Sigamos. Perdón, Ramiro, pero ¿quién te parece que es emocionalista o intuitivo acá? Porque me parece que tenemos una mesa técnica y estamos
hablando de contenidos técnicos todos. ¿Entienden por qué No, decís? simplemente señalaba que algunas de las ideas no tienen suficiente base, como por ejemplo el centrarse solamente en la lucha contra las drogas, es ver los lineamientos de salud mental de la OMS, de la OPS, de la CEDRONAR, de la Dirección Nacional de Salud Mental de la Nación Argentina, para poder darse cuenta de ¿Pero quién que la habló de lucha contra promoción las de los drogas factores acá? protectores es fundamental, nada más. Pero Ramiro, ¿quién habló acá de luchas contra la droga? Porque eso me parece que es algo que no nos compete a nuestra mesa. Por eso No, hice el cuando se decía distingo. el no a la droga, eso fue explícito, esto está grabado, o sea, por ejemplo. Lo dije no, a ver, esto está bueno esto que lo hablemos. No, yo dije que eso es una cuestión de evidencia. Yo digo que al consumo tiene que ver con la adicción como una enfermedad. Si uno entiende la adicción como una enfermedad, está bueno que esto lo pregunte, porque me ocupé de aclarar que la lucha contra las drogas no responde a nuestro paradigma, responde a un paradigma que tiene que ver con la fuerza de seguridad, no es nuestra, no es algo que nos compete en nuestra mesa. Yo en Pero ningún momento señalaba, dije no. Eduardo, Yo vos dije mismo dijiste que la academia, tenías tus cuestionamientos con la academia. Sí, con algunos académicos y algunos centros académicos coincido plenamente que tienen fallas. Pero contra la academia en conjunto, no. Por eso yo señalo la UBA y la Universidad Católica, nada más. Esperá, que yo también doy clases en la UBA, en la Facultad de Medicina, digamos. Esperá, Disculpen, Ramiro, no dije, ¿En qué no quise, cátedra disculpen, estás? lo quiero aclarar porque si eso se prestó para Pero, confusión. Eduardo, ¿en qué cátedra estás? Yo también estoy, en la de Sociología de la Salud Mental y En la la disculpen, Facultad de especialización en Medicina. psiquiatría. Pero, disculpen, ¿en qué cátedra? Ramiro y Eduardo, disculpen. ¿Podemos avanzar con lo que nos trae a la mesa de adiciones y después ustedes Pero tengo por ahí... solamente una pregunta, No, solamente, pero Sandra. a ver, Ramiro, sí, pero a ver, estamos sobre la marcha, perdemos el hilo conductor de que otras organizaciones también, y después me parece que esto lo podemos en otro momento, si quieren armamos ahora otra reunión para discutir estos temas, pero podemos terminar el FODA como para ir avanzando en en algo en algún trabajo que refleje a la mesa de adicciones, ¿les parece? Digo, Gracias. teniendo ustedes Gracias y todo pido lo que... disculpas. Ok, No, muy bien. todo lo que ustedes, con todo lo que ustedes saben y el respeto que nos merecen, la verdad, queremos plasmarlo, queremos dejarlo y queremos avanzar en algo. Disculpen, Gracias. ¿sí, Gracias y perdón. No, nada que Gracias, disculpar. gracias. Bueno, sigamos. Sí, continuemos también, a ver, no perdamos de vista que acá las organizaciones a las que cada quien está representando tiene su postura seguramente ya también tomada, fundada, por eso me parece que es importante terminar esto, porque me parece que haberlo traído de nuevo al FODA reflotó ahí algunas cuestiones que van a hacer que la mesa trabaje, que nos parece que es por ahí donde hay que ir. Entonces, terminamos con esto lo de las amenazas, y me parece interesante que nos llevemos y que cada organización se lleve la posibilidad de trabajar sobre qué mirada va a querer aportar, al menos en el punto que estamos como confluyendo todo el tiempo, que es el tema de la prevención. Me parece fundamental, ¿no? Cada quien tendrá que ahí sus aportes para la definición y para que podamos trabajar. Bien, vamos a cerrar acá con las amenazas que habían quedado. Si hay que agregar o cambiar, ustedes me van avisando. Entre las amenazas teníamos síndrome de ansiedad disruptiva, incrementado por la pandemia, ver la prevención y atención como un costo y no como una inversión, la sociedad de consumo, la desviación de recursos por la pandemia, y la baja en la percepción de riesgos de ciertos consumos legales e ilegales en la sociedad. No sé si acá ustedes quisieran agregar algo. Yo lo que fueron comentando lo fui agregando, al menos acá en oportunidades, que fue donde más surgieron temas. A mí me parece importante en algún punto poner este debate que surgió, porque es como que hay miradas que, si bien no son contrapuestas, es algo que está picando permanentemente en la sociedad, ¿sí? O sea que de alguna manera poder cristalizarlo esto quizás nos ayude a invitar a alguna de las reuniones a gente que tiene mucho conocimiento en estos temas
y que también se mueven desde el campo científico, tanto del campo científico que a veces el campo científico, depende de cómo se lo encare, favorece. Por ejemplo, cuando se planteaba en Argentina que la Argentina era un país de tránsito, después se empezó a ver que era de consumo. Cuando aparece el Paco, se empezó a alargar una información que confundía, que decían que el Paco era pasta a base de cocaína, cuando en realidad reconocer que el Paco es lo que sale de los tachos, ¿sí? Y que se lo mezcla con otras cosas, no es pasta a base de cocaína, que es el proceso anterior al clorhidrato. Y en ese momento se había empezado a dar información equivocada, porque Aníbal, reconocer que Aníbal, había... Sí, para que redondee, perdón, sí, sí. reconocer que el Paco era eso, era reconocer que en la Argentina había también producción, había cocinas, Ezequiel Rodríguez, Luján, sí. Vos comentaste que de traer a alguien, y me gustaría saber a quién. Sí, a mí se me ocurre gente como, mirá, hay varios, está Yaría, está Calina, está Claudio Mate, está, bueno, hay otro que es un bioquímico, creo López, bueno, no me acuerdo el nombre en este momento, pero hay una cantidad de gente que podría ayudarnos a reflexionar sobre esto. Wilbur Grimson. Bárbaro. Y Podría también, postular también sí, a gente que está justamente en los dos lugares que yo les planteé, en tres en realidad. En el Gino Germani de la UBA, que es de Ciencias Sociales, estoy pensando en Pablo Di Leo, googleenlo, por un lado, Pablo Di Leo. En la UCA tengo algunos conocidos, no sé si el doctor Sarria pueda venir. Sociólogo, ambos sociólogos, y tengo un compañero de trabajo de la UCI que es investigador de la Universidad Nacional de La Plata, el doctor Fernando Palazzolo. Fernando bueno, hizo su tesis doctoral sobre adicciones. podemos, Estoy planteando como tres miradas de lugares. bárbaro. Les agradezco las propuestas y me voy a poner en contacto con ustedes como para ir viendo quién puede hacer las gestiones, ¿no? Coordinar las gestiones. Y Aníbal también hablaba de plasmar las dos miradas, ¿qué te parece? ¿En dónde las querías plasmar? ¿Dónde considerás que las podés plasmar? Mira, yo veo que puede estar tanto en amenazas como en oportunidades, ¿no? Es una amenaza en la medida en que lo sigamos soslayando y postergamos el diálogo para poder definir incluso de pronto corrientes distintas. Decir, bueno, mira, esto que tiene la misma intención que tenemos nosotros y la buena intención, en lugar de ayudar a la solución, contribuye al problema, ¿sí? Y decir, bueno, ¿cuáles son esas miradas? Bueno, son esta y esta. ¿Qué les Ver parece cómo las al podemos resto? fusionar. ¿Qué les parece al resto? Y si ahí podemos ir Me haciendo la resuenan, redacción. desde la psicología social, me resuenan tres palabras. Ujú. Miedo versus cooperación, flechita, empatía. Para que lo analicemos cada uno. Yo Muy también. bueno, Betty. Muy bueno el aporte, Betty. No, ¿Cómo lo son queremos plasmar en el Miró acá? ¿Cómo quieren hacer la redacción, Aníbal? Eduardo, no sé si quiere aportar algo. Ahí lo que comentó Aníbal, al menos la primera parte, yo la dejé como miradas contrapuestas de la sociedad sobre los consumos problemáticos y adicciones. En relación a lo que surgió en cuanto a la postura académica que existe, no sé, lo puse como falta de consensos, no sé si quieren que agregue que estamos hablando específicamente de lo académico, o lo dejamos medio amplio, para después poder indagar un poco más. ¿Saben qué? A mí me parece muy sano que haya discrepancia, ¿no? Creo que cuando hay un modelo que se impone, me parece que es como totalitario. Creo que falta de consensos en algunos puntos únicos. Creo que si hay un punto que no hay que discutir nunca es la dignidad de las personas.
Creo que, y ese es un tema que es de gran discusión, ¿no? Pero Perdón, que ¿podés tengamos repetir, opiniones Ramiro? dispares me parece fantástico, ¿no? ¿Podés La ciencia repetir, discutir. Ramiro? Que me Hay un parece punto- buenísimo que tengamos modelos distintos. O sea, si todos pensamos igual o tratamos de imponer un modelo, eso me parece peligroso, tiránico, fascista. Me parece buenísimo que tengamos... lo que yo pienso que sería como amenaza, falta de consenso en puntos centrales. Creo que en algunos puntos... ¿Cuáles son los puntos centrales? Creo que la dignidad humana. Bueno. O sea, ¿es digno que una persona esté encerrada toda su vida? Para mí, mucha gente creo que no. Por poner un ejemplo. A mí lo que me hace un poco de ruido es cuando por ahí ponemos mucha carga en lo académico y lo que necesitamos son lecturas desde la problemática social, por ahí de organizaciones de la sociedad civil, qué sé yo, Madre del Paco, o sea, ver qué es lo que va pensando, qué es lo que considera la sociedad, porque desde lo cientificioso, desde lo científico, de la disciplina, fueron las miradas que tuvo la justicia en un momento, y que la sigue teniendo gran parte de la justicia, no me refiero a la reparativa, claro, miradas desde la parte médica, ¿sí? Desde la parte estadística, que llevaron a conclusiones que la Cedronar, por ejemplo, en el año 2005 decía que era, no es casual que dijera que el Paco no era lo que era el Paco, y que además informaciones donde decían que era barato y en realidad no era barato, porque al final del día habían vendido la cacerola de la vieja, el reloj del abuelo, porque era un nivel de consumo muy alto, que era la misma guita que consumir otras sustancias por ahí. Así que por ahí tener más contacto con organizaciones de la sociedad civil que no tienen tanta lectura académica, pero o sea que no necesariamente todo tiene que tener peso, medida, mensurabilidad. ¿Sí? No sé cómo redactarlo. De acuerdo, Está, de acuerdo. acuerdo con lo que vos decís, Aníbal. Me parece que una de las principales amenazas creo que está puesta en esto, ¿no? Ya estamos hablando de las amenazas. Cuando se pierde de vista la falta de foco, la falta de objetivo, esto sí me parece que es una de las grandes amenazas. Porque vos fijate cómo nuestra mesa, más allá del debate, es cuando ¿dónde vamos a poner el acento? ¿Dónde vamos a trazar la punta del compás de toda política de droga? La vamos a poner en que las poblaciones vulnerables dejen de drogarse. Lo vamos a poner en el fortalecimiento comunitario de la población. La punta del compás la vamos a poner en una cuestión ideológica. La punta del compás la vamos a poner en la iglesia, en la academia. No sé si soy claro con esto. Entonces me parece que una de las grandes amenazas es la falta de foco, la falta de focalizar cuál es el objetivo primario, cuál es el objetivo principal. Mira, y yo hago un comentario respecto de las amenazas, que me venía a la cabeza los diálogos de Platón, no me acuerdo si era el diálogo número 8, que hace referencia a cómo dentro del concepto de la república, de la democracia, anidaba la semilla de la destrucción misma de la democracia, que es la libertad, al punto tal que no se le cerraban las puertas al tirano. No al dictador, que el dictador tenía el consenso del Senado, ¿no? Del tirano. O sea, como que en nombre de la libertad, la prensa, por ejemplo, tiene pautas de funcionamiento donde, no sé, hablar de determinados temas en primera plana, históricamente en el periodismo, se consideraba inadecuado, porque producía efectos dominó. Por ejemplo, qué sé yo, hablar del suicidio o cómo se encaraba temas de suicidio, ¿sí? Producían efectos dominó. Un ejemplo fue el diario Clarín, cuando sacó a 2 chicas de Salta que se habían suicidado por amor de un árbol, cada una con la soga ahorcándose. ¿Sí? Entonces hay temas que en algún momento hay que poner, como usando la metáfora esta de la punta del compás. En la República, cuando hacen referencia a esa semilla,
que la libertad, que es algo tan preciado y algo que nosotros hemos sufrido tanto, la pérdida de libertad, no se transforme en abrir las puertas a el negocio de dominación social, ¿sí? De deterioro cerebral de los pibes, de las pibas, ¿sí? Ahí en el grupo de WhatsApp, Diego está pidiendo que por favor Ramiro después, y quienes también propusieron los nombres, los compartan en Ok. el grupo. Sí, al final de la Las reunión indico propuestas, los los nombres. nombres de... Bárbaro. insisto, Aníbal, todos los que menciono son todos sociólogos, son todos sociólogos. Bueno, O gran alguien si parte. quiere... Yo menciono, alguien yo lo que menciono es a las organizaciones de la sociedad civil. Bárbaro. Lo Está que bien, lo que- invito es que invito a quienes están presentes y a quienes no, les vamos a avisar para que compartan esos nombres en el grupo de WhatsApp, quienes quieran o quienes consideren que puedan participar de la mesa de adicciones y nos puedan aportar a todo esto que se viene trabajando, ¿no? Digo. Sandra, yo quisiera hacer un ¿Quiénes? comentario muy breve. Sí, dale. También como una amenaza, ¿no? La siento acá. No hacer contraposiciones donde no las hay. Creo que la academia, por un lado, tiene un rol, las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol. Yo vengo en nombre de una y trabajo en una, en prevención, o sea, no vengo por la universidad. Vengo por una organización social que trata de ser lo más comunitaria posible. Creo que las organizaciones de la sociedad civil, los ámbitos universitarios y de investigación, las iglesias, que hacen un rol que creo que las iglesias hacen más que las universidades y que las fundaciones, tanto de la Iglesia Católica como las comunidades evangélicas. Entonces creo como que son diferentes miradas que tienen como un poliedro, el Papa Francisco lo señala así. O sea, no poner en tensión cosas que no deben estar en tensión, sino al contrario, tienen roles distintos y complementarios entre sí. El problema es no tratar de imponer que una de esas esferas es la primaria y el resto tiene que obedecer. No, son miradas distintas y tenemos discrepancias, buenísimo. Y acá mismo estamos ahora mismo discutiendo, lo cual me parece muy sano, me parece que habla de confianza, habla de poder buscar soluciones, porque creo que en el fondo todos buscamos algún tipo de respuesta. Y podemos discrepar, está buenísimo, y creo que está bueno que hayan opiniones dispares. Los autores que yo planteo, obviamente, quizás discrepan con lo que algunos piensan, y está buenísimo. Y son los que yo me formé, por si acaso, no estoy señalando gente de, no sé si puedan venir, porque tampoco son mis amigos, por si acaso, son mis profesores que lo tuve hace un par de años. Pero es interesante poder pensar, no hacer casi como una amenaza, que nuestras discrepancias, que son sanas, no nos hagan de perder de vista que hay puntos que sí tenemos comunión, y que sí tenemos congruencia. Y creo que eso es una amenaza. A veces nuestras discusiones sanas no nos hacen ver los puntos de confluencia. Bárbaro. Es muy interesante lo que se da en la mesa de adicciones, la verdad, y el respeto que tienen quienes representan a las organizaciones, pero también el respeto hacia el trabajo que tiene cada una, ¿no? Es muy rico. ¿Qué les parece para ir cerrando el FODA? ¿Algo más para agregar o para cambiar, modificar? ¿Alguna Y algo muy observación, breve, Diego? en las Sí. oportunidades, yo sumaría, y creo que todas nuestras organizaciones pensamos parecido, ¿no? En esto sí creo que no quiero más lío. Creo que la pandemia nos ha dado a todo un conocimiento experiencial de trabajar online mucho más grande que antes. Antes jamás creo que ninguno de nosotros trabajaba online, ni en ningún ámbito. Y creo que ahora hay una gran oportunidad de trabajar a nivel preventivo y a nivel de tratamiento online. Centro de vida, mis compañeros, yo no trabajo en tratamiento de centro de vida. Mis compañeros de trabajo, los psicólogos, todos están trabajando grupal, individualmente, con pacientes y familias, todo online. Hasta hoy mismo, hasta hace unas horas y un par de horas más. Entonces creo que una gran fortaleza. José quiere ahí, pide la Podemos trabajar palabra. online y eso está bueno. José, gracias Ramiro. José. Una de las razones básicas de lo que nos lleva a estar hoy hablando de adicciones es que estuvimos distraídos en cuanto a lo que es la realidad social en que vivimos y que tiene que ver con unos 100 años de degradación humana que tiene que ver con las guerras que hubo por allá hasta por el año 40 y que significa el estado social en que se vive y lo que se va agravando cada vez más
y que determina un deterioro de la persona, de la familia, que a la vez se transmite a lo que son sus hijos y su familia. Entonces, el tema de las adicciones, a veces se nos distrae el pensar que tiene que ver con la necesidad de escapar de una realidad interior que vive la persona a causa de la decadencia en que se vive. Y nosotros en este tiempo, estamos viviendo en un nivel de pobreza que hace que los niños vivan sin alimento, sin educación, y que tengan esa necesidad de urgencia de sofocar ese malestar interior en que están viviendo. Entonces nosotros podemos hablar acá de lo que queramos, pero si el problema de la prevención pasa de la atención de la persona desde su nacimiento y desde su realidad de entorno. Y les quiero decir, así como estoy diciendo que esto tiene como más de 100 años de deterioro, por lo menos lo que nos toca vivir a nosotros en este tiempo, que hoy día, fíjense, no sé si se alcanza a leer esto, hoy día hace como 20 años que se está estudiando que la realidad de la persona tiene que ver con una psicoterapia integrativa que se llama psiconeuroinmunoendocrinología, y que nosotros le sumamos lo que tiene que ver con lo espiritual. Esto hoy día lo está enseñando la Universidad de Belgrano. Entonces, nosotros podemos hablar de todo, nosotros podemos decir que esto, que aquello, que la opinión, pero el origen de la adicción tiene que ver con la decadencia humana en que vivimos. Y si nosotros no cuidamos, no miramos lo que es el tema de la pobreza, lo que es el tema de la educación, y todo eso que genera una violencia de familia, que después sea niño, sea joven. Hoy día el tema de las adicciones cada día se baja más en cuanto a la edad de la persona. Entonces, si queremos traer a personas que nos enseñen, por favor, que podamos hablar desde el término sociológico, qué nos está pasando, donde la urgencia de lo placentero es lo que empuja a que salgamos de esta sofocación íntima, emocional, espiritual en que la mayoría vive. Ahora, me preocupa mucho esto, porque hablamos de la prevención, hablamos de la reducción de daño, hablamos de la lucha contra el narcotráfico, hablamos, y se nos escapa lo principal. Y cuando estamos en este lugar, yo estoy pensando en el corto, mediano y largo plazo. Nosotros tenemos la oportunidad de discernir de dónde proviene la realidad para desde allí transformar todo lo que nos da hoy como resultado. Y repito, esto no es de hoy, esto es una decadencia que tiene como 100 o más años, no sé, porque yo hablo del tiempo que me tocó vivir. Disculpen, pero a mí... Era chiste, ¿eh? Yo quisiera ver, esto me hace ruido un poco en amenazas, el ponerlo de situación económica. Si bien la situación económica no deja de ser una amenaza, el tema de las drogas está en todas las clases sociales, o el tema, perdón, de la adicción, y de las problemáticas complejas, complejas en el consumo de psicoactivos y otras cosas más también, está en todas las clases sociales, niveles culturales, está en todos lados. Ahora bien, sí es cierto que desde el punto de vista de la pobreza, hay muchísima gente que no le está quedando otra salida que no sea la de estar participando de la estructura de intereses económicos de los narcos, ¿sí? Pero, no sé, es como que dejar que es solo la situación económica, es minimizarlo el tema. El tema va mucho más allá. La situación económica puede llevar a que determinados sectores tengan más distribuidores, por ejemplo, ¿sí? La situación económica puede llevar a que se deteriore más determinado sector que está mal alimentado, ¿sí?
con ¿Cómo el lo halcón. podemos, cómo lo podemos plasmar? ¿Cómo sugieren que lo podamos plasmar? Sí, Yo Eduardo. podría sustituir en vez de situación económica, vulnerabilidades sociales. Sustituir, no sé qué les parece. Puede ser. Puede Sí, ser, porque para mí también abarca todas clases sociales y lo vivo también. Y cuando te acercás a alguien, y los invito cerca de casa, y vos, Ramiro, estás cerca de Callao y Santa Fe, verás mucha gente cuando vas al estudio de ustedes, al centro de ustedes, que a veces está hace tiempo, pero a veces los nuevos, y te acercás, les preguntás y te asombrás. No puedo dar ningún tipo de... pero te ¿Cómo? asombrás de que pertenecen a cualquier clase social, en que llegaron, no Tal cual, existe. Betty. Totalmente, Tal cual. totalmente. Sí. Perdón Bueno, que me haya como puesto sé en que- el lugar de ustedes, pero es así. ¿Cómo lo podemos plasmar? ¿Cómo lo redactamos? Entonces, con vulnerabilidades... vulnerabilidad Ah, socioeconómica, sí. dijiste, Eduardo. No, vulnerabilidad social. Eso Social. amplía un Todo el espectro panorama. que, digamos, donde O socioeconómica. No, pero no es solamente socioeconómico, Diego. Digamos, eso va desde la función parental, va desde los hábitos alimenticios, va desde la escolaridad, digamos, cuando uno habla de vulnerabilidades sociales, habla de un amplio espectro de factores de riesgo que vulnerabilizan la trayectoria de vida humana. Entonces, donde el factor económico también es una de las tantas otras variables, desde ya. Lo que no quiere decir de que haya personas que sean millonarias y que también no sean vulnerables. Sí, sí, de acuerdo, Ramiro, Eduardo, sí, total. ¿Les parece Ramiro entonces? compartió también sobre derechos, Porque, a ver, la en términos vulnerabilidad de derechos. conceptuales muy breves, hay, claro, dos ideas. La vulnerabilidad que se señala recién, pero como que se coloca el sujeto, la familia, el entorno, el barrio, ok, son vulnerables. Pero esa situación de vulnerabilidad que es innegable se da por vulneraciones de derechos, es decir, por no tener laburo digno, por no tener una casa, por escuelas estalladas, por un sistema sanitario muy deficitario, etc. Entonces también lo dejo como discusión, ¿no? Puede ser vulnerabilidad fruto de vulneraciones estructurales de derechos fundamentales, porque son derechos fundamentales, o sea, la salud, la atención sanitaria y la educación es un derecho fundamental, no es un privilegio ni un bien de consumo. No sé, lo que muchos que trabajamos sociales planteamos esa mirada. Porque la persona no es que opta ni es responsable ni culpable, sino que han sido vulnerados sus derechos. No se podemos integrar las dos. Vulnerabilidad fruto de vulneración de derechos fundamentales. Lo puse separado, no sé si lo quieren junto, pero además como se nombraron cuestiones que hacen a la vida interna, y hablamos acá del sujeto y de ponerlo en primera persona, podríamos poner vulnerabilidad psicosocial. Psicosocial, sí. Bueno, Ponemos al ¿Qué sujeto... piensan ustedes? me parece muy bien, vulnerabilidad psicosocial. Sí. O quizás, para hacerlo más íntegro, biopsicosocial también, que incluya también la parte biológica, ¿no? La parte clínica. Listo. Y por Sí otro me lado... quedó pisconósico, fíjate. Ok. Gracias, Silvia. Y quedó por otro lado la vulneración de derechos fundamentales que había señalado Ramiro. No sé si notaron, pero yo había en un momento, porque en un momento había quedado acá como amenazas, hicieron la salvedad de que por ahí las miradas contrapuestas suelen ser productivas e incluso para no superponer una sobre otra como una verdad. Entonces lo puse como oportunidad. No sé si están de acuerdo. Era lo que comentaba Aníbal, no sé qué les parece. Y también Ramiro y Eduardo. Porque digo, también en la mesa estas miradas
contrapuestas sobre los consumos problemáticos hicieron que hoy la mesa tuviese otra dinámica. No sé si es contrapuesta, Ximena, creo que Bien. pueden ser miradas diversas. Diversas. Dale. Que en algunos puntos discrepamos, pero en otros tenemos confluencia, y a veces creo que nos gusta más ir a lo que nos pensamos distinto, que es absolutamente legítimo, pero Claro. no lo que pensamos parecido. O sea, la discusión que tuvimos recién con Eduardo, ¿no? Creo que está buena hacerla, planteo nuevamente la idea de poder profundizarla, pero creo que en el 70% creo que coincidimos. Y hay otro 30% que hay que discutir, obviamente, y quizás no nos ponemos de acuerdo, lo cual me parece legítimo. Pero creo que poner diversas creo que es más rico que, porque quizás no tenemos tantas discrepancias, por si acaso. Perfecto. Está. Por ejemplo, en Sí. esto íbamos a poner un acuerdo, yo también iba a hacer ese aporte de diversidad, porque Muy hace a bien, la muy diversidad. Perfecto, quedó entonces ahí. A mí me Sí, parece Aníbal. muy bueno la metáfora esta de la punta del compás, Muy como para buena. empezar a remontar el barrilete. Porque el tema de consumo incluso, yo lo veía desde lo que es la sociología de la moda, ese tema que cae, la moda desde un sector se va derramando hacia otros. Hubo sustancias que se fueron poniendo de moda y que empezaron en clases altas, ¿sí? No me refiero a algunas que ya sufrieron los efectos del derrame, como fue el Paco, que empieza por otro lado, pero también subió a las clases altas, ¿sí? O sea, la problemática, porque veo que también en el caso de gente de mucho dinero y de centros de decisión, por ejemplo, hubo una investigación que se hizo hace unos 20 años, que la hizo un periódico, que determinaba por actividad laboral qué drogas se consumían más. Entonces determinaban que, por ejemplo, en el ambiente financiero se consumía whisky y cocaína. Que en el ambiente de los aeronavegantes era whisky y marihuana, que en el ambiente de los conductores de larga distancia, tanto camiones como micros, eran las anfetaminas, que después también se incluyó la cocaína. En el ambiente científico de la década del 50, la cocaína. Entonces, digamos como que esto toca absolutamente todo. Entonces, me pareciera que nos estamos acercando al punto de dónde parar el pinche del compás, que tiene que ver con un fenómeno anómico, que tiene que ver con un fenómeno de rendimiento, porque el contacto con las sustancias empezó en la década del 60, que era común usar anfetaminas para estudiar, era común. Es más, un cardiólogo decía que el que no tomó anfetamina, hace de esto como 15 años, el que no tomó anfetamina no fue a la universidad, decía en broma, ¿no? O sea que ir viendo qué pasa, porque acá hay un fenómeno anómico y es una problemática compleja, como dijeron antes, un poco como un decaedro, ¿no? Son muchas las variables intervinientes, pero hay un punto que tiene que ver, creo que con el vaciamiento espiritual. Por eso la importancia del deporte, la educación y el arte. Bien, gracias Aníbal. Bueno, quedó el FODA un poquito más actualizado, ¿sí? Se agregó lo de, a ver, vamos a ir con lo que se agregó ahora. En las oportunidades, a ver, quiero ver que esté bien, sí, estoy bien citada. ¿Podés mandarlo en PDF esto? Se puede, sí, se puede hacer una captura y se puede compartir. Sí, sí. O sea, cosa de así lo imprimo así lo tiene. Bien. Puede ser soy antigua, puede ser por mail. Tranqui, Betty, que lo pasamos. Le hacemos la captura y lo mandamos también por mail, así les llega. Sí, quédense tranquilos. ¿Tenés el correo mío, sí? Están, sí, sí. Sí, están todos los correos y los teléfonos. Es más fácil, ¿viste? Aprieto el botón y ya se va imprimiendo. Bien, entonces, en oportunidades quedó la posibilidad, como agregado, ¿sí? La posibilidad de pensar los consumos problemáticos y adicciones desde diferentes enfoques, lo psicológico, lo biológico, lo social. Pensar el concepto de persona con consumo problemático para evitar la estigmatización.
Sí. Perdón, acá en psicológico y biológico, ¿sí? Sí. Lo social está bueno, pero yo pondría lo sociológico. Un poco Bueno, tomando las palabras de Harari, que dice que la problemática hoy reside en las pocas lecturas que se hace de la realidad social, desde el punto de vista historiológico, como el de Harari, el punto de vista filosófico y el punto de vista sociológico. ahí está, corregido entonces, sociológico. La prevención en los ámbitos educativos, deportivos y el arte. La atención también al abordaje desde la espiritualidad. Las miradas diversas de la sociedad sobre los consumos problemáticos y adicciones. Eso quedó como actualizado en oportunidades, en fortalezas no se agregó nada. En debilidades tampoco. Sí, habíamos agregado esto, la falta de reconocimiento de adicciones como enfermedad y problemática psicosocial. Después no se agregó nada más. Y en amenazas... Perdón, el último que se me escapó, el reconocimiento de la coadicción. La falta de reconocimiento de las adicciones como enfermedad y problemática psicosocial. Después, en amenazas quedó entonces la vulnerabilidad biopsicosocial, las vulneraciones de derechos fundamentales, la falta de consensos en puntos centrales, como el de la dignidad humana, y la falta de foco sobre el objetivo de trabajo en este momento de la mesa, que es algo que vamos a empezar a resolver, entendemos, en los próximos encuentros, a raíz de que puedan hacer los aportes sobre la prevención. Sí, a mí me gustaría por ahí que pensemos cómo, si alguien nos pregunte, ¿qué entienden ustedes por espiritualidad? ¿Qué entendemos nosotros por espiritualidad? Bien. Y bueno, como para que no se eso lo tendríamos que ver en algunas reuniones, porque en una oportunidad yo lo planteé en la dimensión social y eran muy divergentes las opiniones. Sí. Yo quería me parece muy, muy rico ese debate, eso sí me parece realmente muy rico para darlo en una mesa que tenemos que plantear una estructura sanitaria y que eso también hace a que nosotros tengamos una justeza cuando hablamos de espiritualidad, a qué nos estamos refiriendo. Está muy bueno como para poder presentar una visión afín a la temática que estamos abordando, ¿no? Entonces eso también va a marcar la diferencia. Lo que quería decir antes, esto es para apoyar lo que estaba planteando Aníbal, ¿no? Lo que sí estaba diciendo antes, que ahí donde dice la enfermedad psicosocial de las adicciones, yo pondría ahí biopsicosocial, porque también tenemos que incluir la parte orgánica que tienen los cuadros de las toxicomanías, de los consumos problemáticos. Digamos, eso no podemos desentendernos de las afecciones clínicas que lleva al consumo de drogas. Entonces yo incluiré ahí biopsicosocial también. Listo, corregido, Sí, Eduardo. sí, absolutamente de acuerdo. Incluso todos los grupos de ayuda mutua que empezaron a dar resultados buenos y que fueron mucho antes de que empezaran estas lecturas de más avanzada, hacen referencia a la parte física, a la parte psíquica y a la parte espiritual, ¿no? O sea, lo bio es importantísimo. Bueno, para ir cerrando, igualmente está abierto si nos quieren enviar algo que se olvidaron, o omitieron, o surgió algo en la semana, nos pueden enviar por mail o por el grupo de WhatsApp que estamos ahí compartiendo con ustedes. Bueno. Sandra, algo muy cortito, y no Sí. quiero hacer lío. Hay una definición, Eduardo la trajo a la OMS, que tiene documentos muy buenos. Cuando, incluso en la planificación estratégica del área preventiva de centro de vida,
Por lo que me Sí. acuerdo, la OMS, no me acuerdo, la estaba buscando, después la podría enviar. La espiritualidad de la Organización Mundial de la Salud la define como una dimensión que para algunas personas le produce algún tipo de problemas y conflictos. Pero para muchas otras, o sea, hace la distinción entre algunas y muchas. Y para muchas personas le otorga sentido, cobijamiento, tranquilidad, etc. Es una definición bellísima que involucra a las diferentes tradiciones, ¿no? La tradición judía, las tradiciones cristianas, que son diversas entre sí también, musulmanas, de nuestros pueblos originarios, etc. Entonces es muy interesante poder pensar una concepción de la OMS sobre lo espiritual que es muy bonita en términos literarios, como está construida. Dejo como una idea. Nada más, gracias, perdón, Sandra. Sí, está bueno, porque por ejemplo No, en los grupos de buenísimo, ayuda muy mutua de 12 interesante. pasos hay una coincidencia, por lo menos en grupos de narcóticos anónimos, de Naranón, de AA, Alanón, Ujú. que el problema de la enfermedad en lo espiritual es el aislamiento de la persona con el mundo y con su propia mismidad. Gracias, Bueno, Aníbal, gracias. gracias, Ramiro. Eh, ¿Sí, Bien, bueno, habiendo dejado el FODA como está, me parece que, bueno, esto, primero, tomar lo que dijo Sandra, cualquier cosa que sientan que haya quedado por fuera o que decanta después de la reunión, envíenlo o por el grupo de WhatsApp o por mail, nosotras podemos ir agregando y, por supuesto, pasarles el FODA con una captura, vemos ahora cómo lo hacemos, para que lo tengan, y bueno, comprometerlos para la próxima reunión, que puedan traer esto que comentó Ramiro sobre el concepto de espiritualidad, para que acordemos ahí también que, ¿no?, tener una definición de, por lo menos desde la mesa, lo mismo con el concepto de prevención, y quedaríamos para reunirnos, si seguimos con lo que habíamos planteado, el del último viernes del mes sería en 29 de octubre, ¿sí? A las 10 de la mañana, si no está ocupado el Zoom, pero se los confirmamos en todo caso. Perfecto, Bueno. Gracias. Gracias por participar. A las 10 Gracias, de la Muchas mañana gracias. quedamos. Saludos. Gracias, Gracias. 29 de octubre, 10 de la mañana. Exacto, sí. Bárbaro. Nos vemos. Gracias por participar. Excelente la reunión. La verdad que me voy enriquecida de conocimientos y de aportes espirituales también. Gracias, Sandra, a vos y a vos, Jimena, por lo gran comprensivas que son ustedes. No, estamos para Gracias, eso. gracias No a saben, todos y a no la saben lo que coordinación. aprendemos con ustedes. No saben lo rico